soy de la Universidad Humanitas del Campus Los Reyes en la carrera de contabilidad. Voy a exponer lo que es un histograma. Voy a comenzar diciendo que el histograma es una de las 7 herramientas básicas de la calidad. Como concepto voy a decir que son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante la distribución de los datos. Los histogramas se elaboran con medidas variables medibles. Estas pueden ser peso, densidad, temperatura, tiempo, etc. En un histograma los datos se muestran en una serie de rectángulos de igual ancho y altura variable. El ancho representa un intervalo dentro del rango de los datos. La altura representa la cantidad de veces que aparece en un valor dentro de ese intervalo. El patrón de las alturas variables muestra la distribución de valores de datos. Bueno, ¿para qué sirve un histograma? Vamos a comentar que el histograma, por su naturaleza gráfica, puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver con una simple tabla de números y que son de poco valor si no aparecen suficientemente ordenados y clasificados. El histograma se usa como una herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades habituales de gestión. ¿Cuándo se utiliza un histograma? Un histograma se utiliza cuando se requiere comprender y mejorar el sistema, específicamente al, número 1, hacer seguimiento del desempeño actual del proceso. Número 2, seleccionar el siguiente producto o servicio a mejorar. Número 3, probar y evaluar las revisiones del proceso para mejorar. Número 4, necesitar obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un proceso. El histograma, ¿qué permite? El histograma permite mostrar el patrón de variación, comunicar información visual acerca del comportamiento del proceso, tomar decisiones acerca del punto en que se deben concentrar los esfuerzos para lograr la mejora. Los histogramas de frecuencia se usan con el objeto de establecer o modificar las especificaciones del artículo y el nivel de calidad aceptable. Determinar los aspectos del proceso, ajuste y variabilidad sobre los que se debe actuar para lograr la calidad deseada. Conocer la presencia de causas asignables ajenas del proceso, lo que permite detectar y tomar las medidas correctivas necesarias. Voy a mostrar a continuación hice una gráfica de lo que sería el histograma. Aquí hay dos formas en cómo se puede mostrar un histograma o cuáles serían los resultados que arrojaría. El primero es en forma de campana, donde el primero, donde te dice que los datos son correctos y podríamos concluir que el proceso es estable. Este diagrama es llamado izquierdo negativo, donde nos dice, si pueden ver, los datos están hacia la izquierda y nos da la pauta para ver que la distribución no es normal y el proceso debe de ser investigado. Bueno, espero que haya quedado claro qué es el histograma, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar y cuáles son los objetivos. Gracias.